Vamos a esperar 2 o 3 minutitos hasta que se sume el resto y ahí largamos. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo va, don Gail? ¿Todo bien? Todo bien. Al pelo, me alegro. Don Cala, ¿todo tranquilo? Todo tranquilo. Bien. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, bueno, ahí estaríamos. Bueno, creo que ahí estamos prácticamente todos adentro. La clase pasada nosotros habíamos visto qué es lo que pasa cuando nuestro cuadripol está cargado a la entrada o a la salida, en el caso de impedancia iterativa, simultáneamente en el caso de impedancia de imágenes, y si el cuadripolo era simétrico, habíamos visto que todas las impedancias, tanto la iterativa como la de imagen, se transformaban en la impedancia característica.
Lo que vamos a ver en la clase de hoy tiene que ver con lo que es la función de propagación. Este tema ustedes lo han visto el año pasado con mi hermano probablemente, cuando han visto líneas de transmisión, han visto lo que es la función de propagación. Acá, en lugar de verlo en lo que sería en línea de transmisión, habíamos hablado la vez pasada, ya el otro miércoles, que ustedes como si tuvieran cuadripolos en cascada, en donde los elementos del cuadripolo son constantes distribuidas, o sea, la cinta de 300 ohmios o el cable coaxil de 75 ohmios o de otro valor de impedancia, lo pueden representar como una asociación de cuadripolos que están con inductancias y capacitores en paralelo, como una cascada de ese cuadripolo simple. En el caso nuestro vemos la misma información con un cuadripolo en el cual, en lugar de constantes distribuidas, como el caso de la línea de transmisión, tenemos constantes concentradas dadas por inductores y capacitores o resistores dentro de nuestro cuadripolo. Entonces, para empezar a ver el tema de función de propagación de cuadripolos pasivos, lo que vamos a hacer es dar una serie de definiciones en la cual lo primero que vamos a definir es a qué se llama función de transferencia. La función de transferencia es el cociente entre una variable del puerto de salida y una variable del puerto de entrada. Es decir, como puerto de salida yo tengo la tensión de salida y la corriente de salida del cuadripolo, y como puerto de entrada, la tensión de entrada y la corriente de entrada del cuadripolo. De acuerdo a esta definición de función de transferencia, tensión de salida dividido tensión de entrada me va a dar por resultado lo que son las transferencias de tensiones. Corriente de salida dividido tensión de entrada, corriente dividido tensión, lo que tenemos acá es una transadmitancia. En el caso de tensión de salida dividido corriente de entrada, tensión dividido corriente tenemos una transimpedancia, como están cruzados salida y entrada, por eso es la Z21. Y en el caso de corriente de salida dividido corriente de entrada, lo que vamos a tener es una transferencia de corriente. Fíjense que estamos haciendo salida dividido entrada en todos los casos. Por otro lado, lo que es función, de propagación, es el cociente entre una variable del puerto de entrada y una variable del puerto de salida. O sea, es la inversa de lo que acabamos de decir nosotros recién. La función de propagación es la inversa de lo que era función de transferencia. Entonces, en este caso, tenemos esta otra tablita en la cual nosotros tenemos tensión de entrada sobre tensión de salida, es propagación de tensiones, corriente de entrada sobre tensión de salida es transadmitancia, fíjense que estos son mho, tensión de entrada sobre corriente de salida es transimpedancia, y corriente de entrada dividido corriente de salida es propagación de corriente. Nosotros nos vamos a referir a lo que, en la clase de hoy, lo que son la función de propagación de tensión y la función de propagación de corriente. En primer caso, vamos a ver propagaciones de tensión. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que vamos a hacer es, dado un cuadripolo cualquiera, partimos de la primera ecuación que define los parámetros de transmisión directa. La primera ecuación de lo de transmisión directa era que la tensión de entrada era igual a A por la tensión de salida más B por la corriente de salida.
A partir de ahí, si nosotros reemplazamos esta I out por esa I out, la reemplazamos por E out sobre Z out, ¿sí? Vamos a obtener esta otra expresión en la cual en el segundo miembro tenemos todo multiplicado por E out. Si a estos E out los pasamos dividiendo al primer miembro, hacemos eso, nos va a quedar como resultado una expresión generalizada de lo que sería la función de propagación de tensiones. Es decir, tensión de entrada sobre tensión de salida va a ser igual al parámetro A más el parámetro B dividido el parámetro o el valor que tiene la impedancia de salida del cuadripolo ese que estamos analizando. Esperen un cachito que hay gente esperando. A partir de ahí, la función de propagación de corrientes, vamos a hacer un análisis muy parecido, en el cual, por el mismo cuadripolo, lo que vamos a hacer es tomar la segunda ecuación de los parámetros de transmisión directa. La segunda ecuación de los parámetros de transmisión directa, tenemos que la corriente entra de C por E out más D por E out. Esto ya lo hemos visto en la primera clase donde vimos el cuadripolo. Si nosotros ahora reemplazamos E out por el producto de E out por la Z out, lo que vamos a tener es esta expresión en la cual este E out yo lo voy a pasar a los dos E out, saco factor común primero y lo paso dividiendo al otro miembro, y me va a quedar la expresión generalizada de lo que es la función de propagación de corriente. Y sobre out va a ser igual a C por Z out, que es la impedancia que yo voy a poner acá de salida, más el parámetro D. Entonces, como resumen de esto, vamos a tener la función de propagación de tensión, es la expresión que obtuvimos al principio, y ¿qué vamos a hacer? A la Z out la vamos a analizar con la impedancia iterativa de salida, con la impedancia imagen de salida y con la impedancia característica. Y lo mismo vamos a hacer en el caso de la función de propagación de corriente, que es la última que habíamos encontrado recién en la última filmina, la cual también va a ser analizada con impedancia iterativa, impedancia imagen e impedancia característica. Entonces vamos a arrancar analizando la función de propagación de tensiones con base iterativa, que se llama. Es decir, que a la salida de nuestro cuadripolo vamos a tener cargada la impedancia iterativa. La expresión que teníamos generalizada para cualquier tipo de impedancia es esa que se muestra en pantalla. Y en el caso de la impedancia iterativa, si la Z-out es igual a ZK2, que era como nosotros habíamos definido la impedancia iterativa, que respondía a esta expresión, que la vimos en la clase pasada, ¿sí? Lo que vamos a hacer es a esta ZK2 hacerla igual acá al Z-out, y a partir de ahí empezar a despejar para encontrar una expresión en la cual podamos de forma relativamente sencilla obtener el valor de la función de propagación de tensión. Para resolver esto, que a la vista parece muy complejo, lo que vamos a hacer es multiplicar esta parte. Esperen que voy a poner el punto, lo voy a poner rojo. Lo que vamos a hacer es multiplicar a este
a esto, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por lo que sería, multiplicar y dividir, por lo que sería el conjugado de esto, o sea, esto con signo negativo. Eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso, es decir, vamos a multiplicar esto por lo que tengo en el denominador con, fíjense, el signo cambiado. A partir de ahí, si nosotros hacemos el producto de estos elementos que me aparecen, o sea, de todo esto del denominador, con lo que tenemos acá, que acabamos de agregar recién, nos va a dar por resultado esta expresión. Entonces, les voy a borrar acá la raya que yo hice. Nosotros vamos a tener que cuando multiplicamos esto por eso, ocurre lo siguiente. Este por este me va a dar este término de acá. ¿Ah? Cuando a este lo multiplico por esto, por esa raíz, me da este término de acá. Cuando a este lo multiplico por ese, me da este otro término. Y cuando multiplico este con este, me va a dar ese otro término de ahí. Bien. Así fue como operamos. A partir de ahí, volviendo a lo que teníamos de lo que nos había resultado, es esa expresión en la cual si nosotros nos fijamos en el denominador, va a haber varios términos que son iguales, pero con signo contrario. O sea, este se me va a simplificar con este de acá. Fíjense que acá está positivo, acá está negativo. Todo ese se me va a simplificar con este. Entonces vamos a hacer esa operación de simplificar. Dijimos, este con ese. Todo esto, el producto de d menos a sobre 2c multiplicado por la raíz, tiene signo positivo y este tiene signo negativo. Ese y ese. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, hemos borrado todo lo que está en el denominador, nos quedó únicamente el b sobre c. A este c, yo lo voy a poner multiplicando acá arriba, voy a poner ahí arriba por c, ¿sí? Y al poner por c, lo puedo simplificar por eso, con eso si lo meto cuadrado dentro de la raíz, y si lo meto al cuadrado de la, fíjense que acá el pulsar se me simplificaría eso. Entonces, eso te queda un b por c acá. Si ustedes se fijan, este hace que esta b sea negativa. Simplifico esa b con esa b de arriba, y ese signo menos hace que me quede más acá y más ahí. En definitiva, me queda únicamente lo que está en el numerador, y la solución por el momento es esta, o sea, el A, que lo iríamos arrastrando desde acá, ese A, sumado a d menos a sobre 2, este término que estoy mostrando ahí, y la raíz, que es d menos a sobre 2, todo al cuadrado, más b por c. Entonces, trabajamos ahora con esta expresión. Al trabajar con esa expresión,
si nosotros nos acordamos de lo que eran el determinante principal de los ABCD, o sea, de los parámetros de transmisión directa, el determinante principal era A por D, o sea, ese producto menos este otro producto. A por B, D menos B por C, y eso valía 1. Entonces yo puedo despejar de acá este B por C y reemplazar acá este B por C por A por D menos 1. Eso es lo que hacemos en este paso. A continuación lo que vamos a hacer es desarrollar este cuadrado. Al desarrollar ese cuadrado me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar D al cuadrado menos 2AD más A al cuadrado. Lo que voy a hacer ahora va a ser a este multiplicarlo por 2 y dividirlo por 2, y a este multiplicarlo por 4 y dividirlo por 4. O sea, no ha cambiado nada. ¿Esto qué me va a permitir? Que yo pueda a esto restarlo y que acá me quede un medio de A, y a esto es igual que esto, ¿sí? Restar S con este y que me quede acá un 2. Eso que acabo de explicarle sería lo siguiente. Multiplicar por 2 y dividir por 2, acá no cambió nada. Multiplicar por 4 y dividir por 4, acá tampoco cambió nada. Pero eso me permite que acá me quede 1 y 1, este se me va, y en este otro me permite que estos 2AD los pueda simplificar con esto. Al hacer esa simplificación, me va a quedar A por un medio, pues se me fue la que tenía acá adentro, y acá me queda A por D por 2 cuartos. Lo que voy a hacer a continuación es este A por D, o 2 cuartos de A por D, meter, como tiene el mismo denominador que esto, ¿sí? Lo que voy a hacer es meterlo acá adentro. Al meterlo acá adentro, me queda esa expresión. Entonces, si a esto lo rearmo como, si a esto lo rearmo como cuadrado, lo puedo escribir como A más D al cuadrado, y si quiero, le pongo acá sobre 2 y todo al cuadrado, ¿sí? Es decir, esta expresión. Esa expresión me está definiendo lo que es la función de propagación de tensiones, utilizando nada más que dos parámetros de los de transmisión directa, solamente el parámetro A y el parámetro D. Entonces, si trabajamos un poquito con esta última expresión, y nos acordamos algo que ustedes han visto en álgebra, cuando vieron funciones hiperbólicas, el coseno de θ, si es igual a u, el seno de θ es igual a la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1. Eso, si tienen dudas, pueden encontrar, está publicado por ahí en internet en alguna página, lo que es el libro de la serie Young de fórmulas y tablas matemáticas. Entonces, si eso es así, yo puedo escribir que la tensión, o sea, fíjense, si yo considero que esto es U, y que la raíz cuadrada de U al cuadrado menos 1 es el seno hiperbólico de θ, que sería esto, o sea, esto igual a eso,
¿sí? Yo puedo escribir lo siguiente, que la tensión de entrada sobre la tensión de salida es igual. Acá le cambio de letra, gamma, que es la función de propagación, es la misma que vieron ustedes el año pasado con mi hermano. La tensión de entrada sobre la tensión de salida, es decir, función de propagación es el coseno hiperbólico de gamma más el seno hiperbólico de gamma. Esto también, si se fijan o recuerdan lo que han visto en álgebra, es igual a e elevado a la gamma, en la cual ese gamma, yo digo que gamma es igual a alfa más j beta. Entonces, lo que hemos hecho acá en definitiva, voy a borrar lo que he marcado, lo que hemos hecho en definitiva es decir, el coseno hiperbólico de θ es igual a u, o sea, tomo que esto es igual a u, lo llamo coseno hiperbólico de gamma. El seno hiperbólico de θ es igual a la raíz de u al cuadrado menos 1, o sea, si esto era u, esto es u al cuadrado menos 1, entonces a eso lo llamo seno hiperbólico de gamma. Y como definición, ¿qué es gamma? Es la constante de propagación, la cual es e a la alfa por e a la j beta, o sea, gamma es lo que les había puesto antes, alfa más j beta, donde alfa es el logaritmo neperiano, esperen un cachito, centro de Don Torres, alfa es el logaritmo neperiano. Si esto es, estoy con esto, si yo quiero obtener de acá el valor de alfa, va a ser el logaritmo neperiano de la tensión de entrada sobre la tensión de salida, y a ese alfa se le llama constante de atenuación, y está expresada en Nepers. Por otro lado, beta, si yo quiero despejar de acá beta, va a ser el arco tangente o la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria de la función de propagación dividido la parte real de la función de propagación. A ese beta se le llama constante de fase y se mide en grados. Esto que estamos definiendo acá es exactamente lo mismo que ustedes vieron el año pasado en línea de transmisión en medios de enlace. Lo que vamos a hacer a continuación es, habiendo definido lo que es la constante de propagación y sobre todo el tema de alfa, la constante de atenuación, hacer una aclaración sobre lo que son Nepers y desniveles. Nuestra función de propagación, de tensión de un circuito resistivo puro no tendría el E a la J beta porque se supone que la fase de la tensión de entrada y la tensión de salida, si el circuito es resistivo puro, sería la misma. Entonces, si nosotros suponemos, esto sería E a la gamma para un circuito resistivo puro donde E a la gamma, que es E a la alfa por E a la J beta, como beta vale 0, me quedaría multiplicado por 1. Entonces, esta es la función de propagación. Si nosotros suponemos que alfa, la constante de atenuación, vale un Neper va a ser igual al logaritmo neperiano de la tensión de entrada sobre la tensión de salida. Eso sería, si nosotros hacemos que la función de propagación esté calculada por un Neper, tendría una relación de tensión de entrada a tensión de salida de 2,7182 en valor adimensional. Acuérdense que acá estamos haciendo tensión voltios sobre voltios, ¿sí? Esta es la base de los logaritmos neperianos, como para tenerlo como referencia. Ese sería el valor que aparecería como función de propagación si nosotros decimos que ese cuadripolo que nosotros estamos analizando atenúa un Neper.
Ahora, si esa información yo la quiero llevar a decibeles, ¿sí? A la misma relación de tensión, o sea, esa relación de tensión de 2,71, le hago 20 logaritmos en base 10 y me da que un Neper es igual a 8,686 decibeles. Esto es aproximadamente, porque el número real acá es 8,68593, entonces se toma como redondeo 8,686. Ahora, si nosotros decimos que la tensión, la relación de tensión, o sea, la función de propagación, vale 1 decibel, y yo quiero saber 1 decibel, ¿qué es lo que nos da como relación de función de propagación? Tengo que pasar de decibeles a valor lineal. ¿Cómo hago para hacer el cálculo de la función de propagación en forma lineal? Va a ser la inversa. Si esto era 20 logaritmo de, hago 10 elevado a la 1, el decibel ese que yo tengo, y el 20, que sería el 20 este, de cuando yo quiero calcular decibeles. Haciendo eso me da esta relación 1.122018, a la cual yo puedo decir que si 1 decibel me daba esa relación de tensiones, si a esa relación de tensiones le saco el logaritmo neperiano, estoy haciendo el paso inverso de todo lo que había hecho antes, obtengo que 1 decibel es igual a 0,115 neper. Entonces ahí tengo las dos relaciones que hay. Un neper, cuántos decibeles son, y 1 decibel, cuántos neper son. Fíjense que acá, si ustedes hacen la inversa de 8,68, les va a dar 0,15, y si hace la inversa de 0,11, perdón, si hace la inversa de 0,11, le va a dar este valor. Esos, digamos, son valores que por ahí es importante tenerlo en cuenta para saber cuál es la relación entre las dos escalas de medición en neper y en decibeles. Vamos a ver a continuación un ejemplo de lo que es la función de propagación en base iterativa. En este ejemplo, nosotros vamos a tener un cuadripolo en el cual va a estar cargado con la impedancia iterativa de salida. Si nosotros arrancamos ese ejercicio desde cero, o sea, este valor no me lo van a dar, ese valor de impedancia iterativa no me lo van a dar. Entonces, dado un ejercicio de este tipo, lo primero que voy a tener que hacer es calcular los parámetros de impedancia. Una vez que tengo calculado los parámetros de impedancia, deberé calcular los de transmisión, y con los de transmisión calcular mediante la formulita esa que decía d menos a sobre 2c más menos la raíz cuadrada de d menos a sobre 2c al cuadrado más b sobre c, calcular el valor de la impedancia iterativa de salida. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es obtener los parámetros de impedancia. Por supuesto, la Z11 es la suma de esta 2, la Z12 y la Z21, que son iguales, este elemento, y la Z22 es este otro elemento. La suma de Z2 y Z3. El determinante será calculado a partir de acá, tiene ese valor. Teniendo los parámetros de transmisión directa, yo puedo calcular A, B, C y D. Una vez que tengo los valores de los parámetros A, B, C y D, aplico la formulita para calcular la impedancia iterativa de salida, y a partir de ahí yo ya sé el valor de esa impedancia iterativa de salida. Acuérdense que en impedancia iterativa yo voy a ver acá la entrada, ahí voy a ver ese mismo valor, 3, 7, 2, 4,
2,92. ¿Sí? Esa era una de las características que tenía la impedancia iterativa de salida. El mismo valor se veía en la entrada. Si yo calculo ahora la función de propagación, utilizo la formulita esta que es la que vimos en la filmina anterior. Al hacer el cálculo, me da que la función de propagación es, acuérdense que función de propagación con impedancia iterativa de salida es el valor que voy a obtener de tensión de entrada sobre tensión de salida, o sea, esto, que es lo que en realidad es función de propagación, es tensión de entrada dividido tensión de salida, en este caso, con Z out igual a ZK2, impedancia iterativa de salida. A partir de ahí, yo puedo decir que esto también, acuérdense que lo podemos expresar en forma con la función hiperbólica. Nuestro E a la gamma va a ser ese valor. Como nuestro cuadripolo es resolutivo puro, esto va a valer 1, porque beta va a ser igual a 0, o sea, beta es igual a 0, no va a haber desfasaje entre la entrada y la salida. Entonces, si yo hago la inversa de esto, o de ese valor, sacándole el logaritmo, voy a tener que el logaritmo de PDN de eso me va a dar 1,9248 nepers. Muy bien. Una de las cosas importantes, y lo hemos visto en cuadripolo y lo hemos visto en algunos otros temas, es que, por suerte, en teoría de circuitos siempre hay métodos de calcular valores a partir de hacerlo por un procedimiento y después tratar de ver, o sea, yo no me puedo quedar con este valor, ni me puedo haber quedado con este valor sin hacer la comprobación. Entonces, uno de los pasos importantes en la parte de ejercitación es comprobar que los valores obtenidos sean los correctos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Al mismo circuito, vamos a tratar por otro método, no por el que hemos usado de los parámetros de transmisión y las expresiones que hemos encontrado, sino por otro método, tratar de ver si la función de propagación y el valor de alfa, este que hemos obtenido, que tenemos acá en el fondo de la pantalla, son los correctos. Entonces, a nuestro circuito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que tenemos una tensión de entrada de 1 voltio. Lo que vamos a hacer es, si acá tenemos 1 voltio, ¿sí?, ver cuánto vale la tensión de salida, hacer el cociente y ver si nos da los resultados que obtuvimos mediante el parámetro de transmisión. Entonces, una fuente de entrada de 1 voltio, nosotros podemos escribir que la tensión de entrada, ¿a qué va a ser igual? A la corriente de entrada multiplicada por la Z1 en serie con esta en paralelo con la Z3, en paralelo con la serie de Z3 con Z2. Entonces sería la corriente de entrada multiplicada por Z1 en serie con ¿qué? El paralelo de Z2 con Z3 más Z2. Esta es la expresión. Por otro lado, la tensión de salida va a ser igual a la corriente de entrada, mírenlo acá, va a ser la corriente esa que tenemos a la entrada, multiplicada por el paralelo, que es esto que tenemos acá, todo esto, me da esta tensión que le voy a llamar Bx. Esa tensión Bx, si yo la divido en Z3 más ZK2, o sea, al hacer
este paso, hasta ahí, eso me está dando la I out. Eso es I out. Y ese I out multiplicado por ZK2, esta, me está dando la tensión de salida. Entonces, lo primero que voy a hacer al tener la expresión de in sobre out es simplificar las corrientes de entrada. Lo otro que puedo simplificar es esto con eso que son igualitos. ¿Sí? Y lo próximo que voy a hacer, el paso siguiente, es a esto multiplicarlo por este Z1 de forma tal de sacar como un denominador y poder simplificar eso con esto. Eso es esto que estoy mostrando acá. Eso me permite simplificar este término con este de acá arriba. A partir de ahí acomodo un poco las cosas. Fíjense que acá me va a quedar Z1 por Z2, Z1 por Z3, Z1 por ZK2, Z2 por Z3, Z2 por ZK2. Y abajo en el denominador me va a quedar Z2 por ZK2. Sería eso. Si del circuito saco los valores, obtendría para cada uno de los términos esto el valor que corresponde. Si hago esta operación, me da que la función de propagación es 6.85 y por supuesto es igual que la que habíamos obtenido antes por el método de los parámetros de transmisión. Y si le saco a eso el logaritmo neperiano, me va a dar los 1.92 nepers que habíamos calculado nosotros al hacerlo por parámetros de transmisión y lo que era la teoría de función de propagación a partir de esos parámetros. Vamos a ver a continuación función de propagación de corrientes en basiterapia. O sea, hemos visto de tensión, vamos a ver ahora de corrientes y vamos a utilizar la formulita esa que habíamos obtenido a partir de la segunda expresión de las ecuaciones de los parámetros de transmisión directa. Entonces, nuestra Z out queremos que sea igual a la ZK2, Z out igual a ZK2, entonces vamos a cambiar eso ahí. Vamos a simplificar esta C con esta, con esta, con esta y me va a sobrar una C acá. ¿Sí? Voy a borrar eso para que lo vean. Esa C se simplifica con esta, con esa, con esta y me aparece una C ahí. Y lo que vamos a hacer para acomodar un poco toda esta historia, esta D que está sumando lo voy a poner adelante de acá de todo. ¿Sí? Entonces me va a quedar D más todo lo que habíamos dicho recién. Si nos acordamos, esto era eso. ¿Sí? O sea, eso salía del determinante principal de los parámetros A, B, C y D. Entonces acá vamos a hacer un procedimiento que es igual que el que habíamos hecho cuando vimos la función de propagación de tensión. Vamos a este cuadrado a desarrollarlo. ¿Eh? Acá vamos a multiplicar y vamos a dividir por 4, y acá vamos a multiplicar y vamos a dividir por 2. ¿Para qué hacemos eso? Para eliminar esta D sobre 2 acá y para eliminar estos 2 AD ahí. Ahí eliminamos una de las D, el medio D, y acá esto nos queda 2 cuartos de A por D. Lo que vamos a hacer ahora
A partir de eso, es a esto, meterlo acá, adentro, tienen el mismo denominador. Fíjense que acá tengo menos y menos, producto, me va a quedar más. Y acomodando un poco toda la historia, me queda esto que estamos viendo acá. A partir de acá, lo que voy a hacer es a este término que tengo acá, esto, volver a escribirlo como A más D sobre 2, perdón, con esto también, al cuadrado, ¿sí? Y obtengo esa expresión. Esa expresión es la función de propagación de corriente. Si nos acordamos cómo era la función de propagación de tensiones, era esa. Y fíjense que la de corrientes, ahí es el cambio, fíjense acá, corriente y tensiones, son exactamente iguales. Entonces, volviendo a utilizar las funciones hiperbólicas, esto va a ser u, y esto va a ser la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1. Vuelvo a escribir en función de gamma, nuestra constante de propagación. Eso es igual a ese término. El cero hiperbólico es igual a este otro término, y por lo tanto, sumando los dos, esto es E a la gamma, y tenemos la misma definición de antes. Entonces, como conclusión, la función de propagación de tensiones me va a dar, o sea, E in sobre out, me va a dar el mismo valor que la función de propagación de corrientes I in sobre I out, si el cuadripolo está cargado con su impedancia iterativa de salida. Entonces vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es el mismo de antes. Tenemos los mismos parámetros de impedancia, los mismos parámetros de transmisión directa, el mismo valor de impedancia iterativa de salida. Cuando aplicamos la expresión de función de propagación de corriente, me da el mismo valor, me da exactamente el mismo valor. Por supuesto, si lo escribo en forma hiperbólica, usando las expresiones hiperbólicas, me va a dar el mismo alfa que teníamos antes. Acá vamos a hacer ahora la comprobación de esto, de si es cierto que el alfa y el valor de función de propagación de corriente me dan esos valores igual que los que habíamos calculado nosotros con la propagación de tensión. ¿Qué vamos a hacer a nuestro circuito? Le vamos a poner una fuente de corriente de 1 amper. La fuente de corriente de 1 amper, si yo escribo la expresión, la fuente de corriente de entrada, 1 amper, la fuente de corriente de salida, que va a ser igual a 1 amper multiplicado por el paralelo de esto con estos dos en serie, y dividido, o sea, al hacer el producto de la corriente de 1 amper por el paralelo, me está dando la tensión Bx acá. Esa tensión Bx dividido Z3 más ZK2 me está dando la corriente de salida. A partir de ahí voy a simplificar el amper con el amper, vale 1, no hay problema, y voy a simplificar esto con eso. Lo que voy a hacer a continuación es a esto pasarlo para arriba,
Y me va a quedar esta expresión. Si le doy los valores de los componentes, veo que el valor es 6,85, que va a ser el valor de la función de propagación con impedancia iterativa, y por supuesto me da el mismo valor en NEPES. Bien, acá hasta donde estamos. ¿Preguntas o algo que no haya quedado claro? No, profe, se entiende bien. ¿Se entendió? Bien. Ustedes tenían publicado en el aula virtual el contenido de esto en un PDF que teóricamente lo tenían que leer para la clase de hoy. Entonces, pienso que ha sido por eso que no hay pregunta y que está entendido. Pero no equivocarme, por supuesto. Bueno, a continuación, lo que vamos a ver es la función de propagación de tensiones en base imagen. Si ustedes se fijan, los desarrollos de esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque en algún momento les vamos a pedir para parcial o para final desarrollos de temas. Entonces es importante ver que para obtener, en este caso, la función de propagación de tensiones en base a imagen, vamos a utilizar los mismos procedimientos que para la impedancia iterativa. Es decir, vamos a arrancar de la expresión general, ¿sí? La Z-out, ahora aquí va a ser igual, y a la Z imagen 2, donde esta es la expresión de la Z imagen 2. ¿Se acuerdan? Recuerdan un poquito cosas que hemos visto. La Z imagen 1 era igual a cambiarle el A por el D, ¿sí? Entonces se cambiaban estos dos elementos, esa es la diferencia o la regla mnemotécnica que había entre la imagen 1 y la imagen 2. Recordando un poquito y repasando el tema visto en la clase pasada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo mismo que hicimos para impedancia iterativa. A este valor yo lo voy a meter acá. Al ponerlo ahí, me queda esta expresión. Acá metí el valor de la impedancia iterativa, imagen, perdón, de salida. Lo que voy a hacer ahora es tratar de simplificar esta B que tengo acá, esa B, con esta que tengo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner al cuadrado y le voy a sacar la raíz cuadrada. Eso me permite simplificar la B con el cuadrado de arriba, está todo dentro de la raíz, y decir, como resultado casi final, llegar a eso. Ahora acá tenemos un elemento, B por C, que nosotros sabemos que B por C es igual a A por D menos 1. Entonces hacemos ese cambio para tratar de, en lugar de trabajar, en este caso estaríamos trabajando con los 4 elementos o los 4 parámetros de transmisión directa. Al hacer este cambio, solamente los reducimos a 2 parámetros. Lo que vamos a hacer a continuación es a este raíz de A y raíz de D, sacarlo fuera de la raíz total, porque está multiplicando, o sea, eso lo voy a sacar afuera. Y lo que voy a hacer a continuación es dos cositas. Voy a multiplicar, perdón, voy a sacar la raíz cuadrada poniéndolo esto al cuadrado, no va a cambiar nada, y voy a escribir acá raíz de D dividido raíz de D. ¿Para qué es lo que estoy haciendo esto?
Acá fíjense, con esta operación que estoy haciendo no ha cambiado nada. Para poder sacar un término igual que este fuera de la raíz y que me quede, esto, o bueno, se lo muestro directamente en la filmina lo que va a quedar. Acá dijimos a la, lo multiplico, lo pongo al cuadrado y le saco la raíz cuadrada. Y multiplico y divido por raíz de d. Eso va a permitir que yo pueda sacar raíz de AD afuera. O sea, si saco raíz de AD afuera, me va a quedar raíz de A por raíz de D. Y obtengo esta expresión que tenemos acá. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros con esto? Tratar de que este término, si lo llamamos U, esto sea la raíz de U al cuadrado menos 1. Pues parece que tuviera 3 ahí, pero no importa. ¿Estamos? Entonces, vamos a trabajar con eso. Si a esto lo llamamos U, y esto es la raíz cuadrada de U al cuadrado menos 1, podemos escribir eso que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, puedo escribir que la función de propagación en base a imagen es igual a raíz de A sobre D por el coseno hiperbólico de θ más el seno hiperbólico de θ. Eso va a ser igual a E a la gamma e igual a E a la alfa por E a la JB. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Esto consideramos que era eso. ¿Sí? Y esto consideramos que era esto otro. Acá hay una cuestión que es muy importante que ustedes la tengan en cuenta, que es el hecho que yo acá, cuando estábamos trabajando con impedancia iterativa, yo a esto le llamé gamma. Coseno hiperbólico de gamma y seno hiperbólico de gamma. ¿Sí? Pero acá hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es el hecho que esto está multiplicado por este coeficiente raíz de A sobre D. Entonces, todo este conjunto, ¿sí?, no puede ser E a la gamma, que es como yo defino función, la constante de propagación. No puede ser que antes el coseno hiperbólico de gamma para el seno hiperbólico de gamma me daba igual a E a la gamma y que ahora me vuelva a dar E a la gamma si está multiplicado por este coeficiente de raíz de A sobre D. Esa es la razón por la cual mantengo este θ, pues en realidad estos términos son E a la θ. El coseno hiperbólico más el seno hiperbólico de θ, los cuales multiplicados por este término me están dando E a la gamma. Eso ténganlo presente porque es un error bastante común, sobre todo cuando hacen los desarrollos teóricos, de ponerle acá E a la gamma, siendo que tiene que ser cualquier otra letra, no gamma, porque el producto del coeficiente este por el coseno hiperbólico más el seno hiperbólico de la variable que ustedes hayan tomado, eso es E a la gamma, no solamente esto que tienen acá. Por supuesto, que el E a la gamma, que es E a la alfa más E a la j beta, pues tiene la misma definición que habíamos dicho en el caso de estamos hablando de las mismas constantes de atenuación y de fase, que habíamos dicho por el caso que el cuadripolo estuviera cargado con su impedancia iterativa. Muy bien. En impedancia de imagen, nosotros vamos a elaborar un poquito más las expresiones estas, haciendo lo siguiente. Ese término que me está multiplicando a esto que es E a la θ, ¿sí? E a la θ,
Acuérdense que esto era el coseno hiperbólico de θ más el seno hiperbólico de θ. ¿Sí? Todo eso es a la gamma. A este término raíz de A sobre D lo vamos a elaborar un poco para tratar de encontrar en lugar de esa relación otros elementos que para nosotros sean más significativos. Entonces, raíz de A sobre D lo puedo escribir como al A este, si lo elevo al cuadrado, le saco la raíz cuadrada, no cambia nada, y al D este, si lo elevo al cuadrado y le saco la raíz cuadrada, no pasa nada. ¿Sí? Esta expresión es la misma que la anterior. A partir de ahí, lo que puedo hacer yo es, a este término, ponerlo en una nueva raíz, como en dos partes. Ponerlo acá y ahí. O sea, hacer una línea de paréntesis, de división, perdón, ahí, poner una de las raíces de A acá arriba y la otra dividiendo acá abajo. Y con la raíz de D voy a hacer algo muy parecido. Voy a poner una acá y voy a poner la otra ahí. A partir de ahí, lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense que esto sigue siendo raíz de A sobre D, o sea, no ha cambiado nada. Voy a poner raíz de B acá arriba y raíz de B acá. Es como si estuviera dividiendo raíz de B con raíz de B. No ha cambiado nada. Y acá voy a poner raíz de C y acá abajo raíz de C. ¿Para qué lo que hice esto? Si a esto saco las raíces y pongo acá en el numerador una sola raíz y en el denominador una sola raíz, me va a dar ese resultado. Si ustedes se acuerdan lo que acabamos de decir hace un ratito, esta es la séptima imagen 1 y esto es la séptima imagen 2. ¿Ves? Entonces, hemos convertido a raíz de A sobre D en raíz de séptima imagen 1 dividido la séptima imagen 2. Entonces podemos reescribir esta ecuación de acá arriba cambiando raíz de A sobre D de esta manera. Por supuesto que a esto lo podemos poner como coseno hiperbólico de θ más seno hiperbólico de θ. El conjunto va a ser igual ahí a la gamma, todo el conjunto. Eso. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, después de mostrar que eso es eso y que esto es eso, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de impedancia e imagen. Vamos a tomar el mismo ejercicio que teníamos. Ojo que acá cambio el valor. Este es para impedancia e imagen de salida. ¿Sí? Supónganse que fuera un ejercicio nuevo. Hay que sacar los parámetros de impedancia, los parámetros de transmisión directa. Con los parámetros de transmisión directa calcular con las dos formulitas que habíamos visto, la séptima imagen 1 y la séptima imagen 2, y a partir de los parámetros de transmisión directa con la última expresión que nosotros vimos, hacer el cálculo de la función de propagación, la cual nos da este valor. Si a ese valor yo le saco el logaritmo neperiano, voy a obtener el valor de alfa en Nepers. Recuerden que también a esto lo puedo poner como z imagen 1 sobre z imagen 2. ¿Sí? Esto que está escrito acá. Ahí tenemos el valor en Nepers.
Entonces, a partir de acá, lo que deberíamos hacer es comprobar que esto es cierto. Como comprobación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Volvemos a poner una fuente de 1 voltio. Ese voltio va a producir una corriente de entrada. Esa corriente de entrada por Z1 en serie con Z2 en paralelo con Z3 más la Z imagen, me van a dar lo que es la tensión de entrada, o sea, me van a dar el voltio ese que pusimos. De la misma forma, si yo quiero calcular la tensión de salida, va a ser esa corriente que yo tengo acá, la corriente que tengo acá, que se me fue, que tengo ahí, multiplicada por el paralelo, este es el paralelo, ¿sí? Me da la Bx acá, como decimos antes. Esa Bx, si la dividimos, la Z3 y la de salida, que ahora el de imagen 2 están en serie, me da la corriente IAU, y multiplicada por la Z imagen 2, me da la tensión de salida. Entonces, a partir de ahí, simplificamos IN con IN. Este término lo simplificamos con este término. Igual que como hicimos antes, esto que tenemos acá, saco como un denominador, entonces va a ir multiplicado por el Z1. ¿Para qué? Para poder simplificar eso con esto. Entonces ahí ya hice el producto, saqué como un denominador, puedo simplificar eso con eso, acomodo un poco esto, va a ser Z1 por Z2, Z1 por Z3, Z1 por imagen 2, Z2 por Z3, Z2 por imagen 2, y abajo me va a quedar Z2 por imagen 2. Le doy los valores a los componentes, hago la operación, y me da, por supuesto, el mismo valor que había calculado mediante los parámetros de transmisión y toda la teoría de función de propagación de un cuadripolo con base imagen. Y más vale que la atenuación, la constante de atenuación, me da el mismo valor que habíamos calculado por el otro método. Acá, una cosita que es importante en lo que hemos hecho, tanto para cuando hicimos el ejemplo de la impedancia iterativa, o sea, función de propagación con impedancia iterativa de salida, como lo que hemos hecho ahora con impedancia imagen de salida, si ustedes se fijan, los pasos que he hecho son exactamente iguales, y son los pasos que yo les recomiendo que ustedes hagan para obtener la comprobación de que los valores que obtuvimos mediante o que obtenemos mediante la teoría basada en los parámetros de transmisión, lo que hemos hecho por ley de Ohm, ¿sí? Eso yo recomiendo que lo hagan en el orden este que lo he hecho yo acá. Esto tómenlo como si fuera parte de una clase práctica, porque si ustedes tratan de, cuando hacen este paso de acá, cuando van a hacer esto, ¿sí? Trabajar directamente con los valores, o sea, poner 2700, 1200, 3300 y 4300, 4311 como Chirola, o sea, hacerlo no en forma simbólica, sino en forma numérica. Todas esas simplificaciones que nosotros hemos hecho, ustedes no la ven si lo hacen en forma numérica. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que trabajen primero en forma simbólica y recién después, cuando lo tienen acomodadito, como lo acomodé yo acá a propósito, ¿sí? Recién ahí darle los valores a los componentes para hacer el cálculo. De esa forma van a cometer mucho menos error que
a tratar de hacerlo de una. Y la otra historia, sobre todo en un examen parcial o final, la recomendación es que a esto lo escriban, porque si lo hacen directamente en la calculadora, no hay forma de saber dónde metieron la pata. ¿Estamos? Esto tómenlo como un anexo práctico de lo que estamos viendo en forma teórica. Vamos a ver a continuación la función de propagación de corriente en base a imagen. En la función de propagación de corriente, la formulita era esta, que se obtenía de la segunda ecuación de los parámetros de transmisión directa. ¿Sí? Entonces, esperen que esto se me está poniendo lento, voy a sacar. Ahí apagué el video mío, lo vi como que se puso medio. Esta expresión la habíamos sacado de los parámetros de transmisión de la segunda ecuación, donde habíamos despejado. ¿Se acuerdan que originalmente esto es corriente de entrada igual a C por Eout más D por Eout? Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos el Eout por Eout sobre Zout, sacado factor común y nos quedó esta expresión. La Zout, nosotros ahora queremos que sea para obtener la función de propagación, que sea la imagen 2, o sea, que sea ese valor que vamos a reemplazar ahí. Al hacer eso, me queda esta expresión. En esa expresión yo puedo simplificar esta C, si a esta la pongo como raíz cuadrada al cuadrado, o sea, si acá hago esto, ¿sí? Raíz cuadrada al cuadrado, lo puedo simplificar con esto, ¿sí? Y multiplico por C acá. Esperen que voy a borrar esto. Bueno, acabo de perder esta. ¿Sí? Bien. Acá lo voy a acomodar un poquito. A esta D la voy a pasar para adelante, para que me quede mejor ordenado. Voy a hacer eso. Acá de vuelta, esto es A por D-1. ¿Sí? Fíjense que los pasos que estoy haciendo son los mismos que hice para la función de propagación en base de tensión en base a imagen. Cambio entonces el B por C por AD-1. El D sobre A lo voy a sacar afuera. Acá lo voy a poner al cuadrado y le voy a sacar la raíz cuadrada, lo mismo que hice antes. Y acá voy a poner raíz de A dividido A. Si ustedes se acuerdan, cuando hicimos la función de propagación de tensiones en base a imagen, yo acá tenía A y acá puse D y D. ¿Por qué? Y porque acá tenía A y acá tenía D. O sea, acomodo de la misma forma de antes, que hice antes, para poder de alguna forma simplificar esta expresión y escribirla muy parecido a lo que había hecho antes. Entonces, una vez hecho eso, yo puedo sacar raíz de D sobre A como factor común de todo de esta manera. Me quedaría raíz de A con raíz de D acá, y acá ya lo habíamos sacado, saco ese factor común. Entonces, trabajando con esa expresión, si A sobre D era imagen 1 sobre imagen 2, esto es la inversa, ¿sí? Acá también puedo escribir que esto es el coseno hiperbólico de θ, el seno hiperbólico de θ, igual que como hice antes. Vuelvo a repetir que todo o sea, esto
es E a la tita, y ese E a la tita multiplicada por la raíz cuadrada de imagen 2 sobre imagen 1, eso es E a la gamma, ¿sí? No le pongan gamma acá porque va a estar mal cuando hagan el desarrollo, ténganlo en cuenta. Y por supuesto, la definición de lo que es la constante de propagación y la constante de atenuación y la constante de fase es igual que antes. Vamos con un ejemplo. Como ejemplo vamos a tomar el mismo circuito, donde tenemos los mismos parámetros de impedancia, los mismos parámetros de transmisión directa y, por supuesto, la misma impedancia de imagen de entrada y de salida que en el circuito que habíamos analizado antes. Aplicando la expresión de lo que es la función de propagación de corriente, que es esa, ¿sí? Me da este valor, 7,34. Fíjense que no tiene nada que ver con el de la función de propagación de tensiones, ¿sí? Y si a ese valor yo le saco el logaritmo, me da otro valor de atenuación en Nepers. Entonces vamos con la comprobación de esto. En la comprobación, lo que voy a hacer es poner una fuente de corriente de 1 amper, decir, igual que como dije antes, que la corriente de entrada es igual a 1 amper, la corriente de salida, ¿qué es lo que va a ser igual? Al producto de 1 amper por esta en paralelo con estas dos. Eso me va a dar la tensión B sub X acá, y dividido esto, me va a dar la corriente de salida. Entonces, simplificamos este con ese, el 1 amper con 1 amper también lo podemos simplificar, es 1 en definitiva, y a este término lo pasamos al numerador. A partir de ahí le doy los valores, y obtengo el mismo valor de función de propagación de corriente que obtuve mediante la teoría de parámetros de transmisión. Me dio ese valor, de donde el valor de la atenuación es 1,99, que es lo que había obtenido yo recién. Vamos a otra comprobación más. Otro elemento que tengo que tener en cuenta. En el mismo circuito, nosotros obtuvimos que la función de propagación de corriente era ese valor, ¿sí? La función de propagación que obtuvimos para este circuito de tensiones era este otro valor. Entonces, si la función de propagación era de corriente este valor, la inversa de esto, acuérdense que este valor aquí era igual a in sobre y out. Eso me dio ese valor. La inversa me va a dar el valor de la corriente de salida. El valor ese es 0,13 amperes si la corriente de entrada vale 1 amper. Por eso lo hice acá dividido 1. O sea, y aparte les dije acá 1 amper. La tensión de salida, ¿a qué va a ser igual? A ese valor de corriente multiplicada por la impedancia de imagen de salida. Eso. Al hacer ese producto me da esta tensión, 587,16 voltios. Atenti que estamos poniendo 1 amper en 2700 ohms, por eso da ese valor alto. Para los que duden de dónde salió el valor. La tensión de entrada, si yo quiero calcular acá cuánto vale la tensión de entrada, esa tensión de entrada va a ser igual al valor del amper por lo que yo veo acá a la entrada.
¿Sí? Acá la entrada, ¿yo qué es lo que veo? La Z imagen 1. Acuérdense que con Z imágenes, yo a la entrada veía Z imagen 1, mientras a la salida veía Z imagen 2. Entonces, eso me da este valor, 3700 voltios, ¿eh? Como tensión de entrada. Acá les remarco que yo acá la entrada, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Por qué puse ese valor acá? Porque es el valor que veo como impedancia de entrada, que es la Z imagen 1, debido a que estamos analizando el cuadripolo cargado con sus impedancias de imagen. Si yo hago el cociente entre tensión de entrada y tensión de salida, me da el mismo valor de función de propagación que yo obtuve mediante los parámetros de transmisión directa, mediante la teoría de los parámetros de transmisión directa. ¿Sí? Bien. Comprobamos eso. Vamos a ver a continuación la función de propagación de tensiones en base ahora características. El procedimiento que vamos a usar es exactamente el mismo. Partimos de esta que era la expresión generalizada, donde a este Z-out lo voy a cambiar por el Z0. Z0, si ustedes se acuerdan de la última clase, era la raíz de B sobre C. Entonces, lo voy a poner acá. Cuando yo hago ese cambio, obtengo esto. Acá no sé por qué le escribí dos veces iguales. Ah, para hacer esto, o sea, para esta explicación, si este lo pongo al cuadro, le saco raíz cuadrada y lo pongo al cuadro, que es lo que voy a hacer acá, ¿sí? Puedo simplificar esta b de acá con el cuadrado y me queda eso. Esto es el famoso A por D menos 1, ¿sí? B por C es A por D menos 1, acordándonos de cómo era el determinante de los parámetros de transmisión directa. Pero acá ocurre otra cosita más. Si estamos hablando de que cuadripolo está cargado con base característica, es porque estamos trabajando con un cuadripolo simétrico en donde A es igual a D porque la Z11 es igual a la Z22. Entonces, si A es igual a D, acá tendría un A al cuadrado. Por esa razón, la función de propagación de un de tensión de un cuadripolo cargado con la impedancia característica me queda como esta expresión. Fíjense que si esto es U, esto es la raíz cuadrada de U al cuadrado menos 1. ¿No? Entonces podemos escribir que esto es el coseno hiperbólico de gamma, esto es el seno hiperbólico de gamma, y el conjunto es E a la gamma. ¿Sí? Con las mismas definiciones que antes. En el caso de la función de propagación de corrientes, la expresión que vamos a utilizar es esta, la obtenida de la segunda ecuación de los parámetros de transmisión directa. ¿Sí? Vamos a reemplazar el Z out acá por raíz de B sobre C. Me va a quedar eso. A este le voy a sacar la raíz cuadrada y lo voy a elevar al cuadrado para poder simplificar con esto. Al hacerlo me va a sobrar una C. A este lo voy a pasar para adelante para acomodar un poco la cosa. Al de este. Este B por C sigue siendo el A por D menos 1. Y me da esa expresión.
Acá de vuelta, recordando que el cuadripolo simétrico A es igual a D, porque la Z11 es igual a la Z22 en cuadripolos simétricos, ¿sí? Me va a quedar que la función de propagación de corrientes en base característica es esta y es igual que la función de propagación de tensión en base característica. Por supuesto, si esto es U y esto es raíz de U al cuadrado menos 1, puedo escribir en forma de ecuaciones usando la función hiperbólica, esa expresión que tenemos ahí, donde el coseno hiperbólico de gamma es eso y el seno hiperbólico es eso. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo, acá cambiamos una cosa importante. Este resistor de acá lo hice igual que ese para que fuera un cuadripolo simétrico. A partir de ahí cambio, por supuesto, el cálculo de los parámetros de impedancia. El Z22 y el Z11 son iguales, S y S, o el cuadripolo simétrico. A partir de ahí, cuando calculo los parámetros de transmisión directa, S y este y la A y el D son iguales. Hago el cálculo mediante la formulita esa raíz de B sobre C. Me da este valor que tenemos ahí. Y si quiero calcular la función de propagación de tensión, aplico la formulita, acuérdense que la de corriente es la misma fórmula, y me da ese resultado. La relación de tensión me da 3,33 adimensional, acuérdense que estos son voltios sobre voltios, y si quiero sacar el valor de la constante de atenuación, hago el logaritmo de ese número y me da 1,2 nepers. Entonces ahora lo que tengo que hacer es comprobar ese valor y comprobar ese valor para ver que he hecho bien los cálculos. Para eso utilizo este circuito en el cual voy a poner un voltio acá. La tensión de entrada va a estar dada por la corriente de entrada multiplicada por esto más el paralelo de esto con esto otro, como habíamos dicho antes. La tensión de salida, igual que antes, la tensión de salida va a ser la misma corriente de entrada multiplicada por el paralelo, me va a dar la tensión BX acá. Esa tensión BX dividido estas dos me va a dar la corriente out, y la corriente out por Z0 me va a dar la tensión de salida. Eso. Acá, fíjense que estoy haciendo lo mismo que había hecho antes. Este lo voy a simplificar con ese, y esto con ese otro. Acá, a esto lo voy a multiplicar por este para poder simplificar con esto que tengo acá abajo. Simplifico. Hago los productos de esto. Recién ahí le doy los valores para tratar de cometer la menor cantidad el procedimiento este para que traten de cometer la menor cantidad de errores algebraicos posibles. Le dan los valores, operan y le da como resultado el mismo valor que había obtenido de función de propagación y de atenuación. Comprobemos ahora por el tema de las corrientes. Si yo pongo una corriente de 1 amper, ¿sí? La tensión de entrada, perdón, de 1 amper, ¿sí?
La formulita es la que hemos estado viendo antes, o sea, un amper es la corriente de entrada y un amper multiplicado por el paralelo y dividido por Z3 más Z0 me va a dar la corriente de salida. Simplifico, acomodo y veo que la función de propagación de corriente en base característica me da el mismo valor que obtuve para la función de propagación de tensiones, y por supuesto, las dos son iguales y las dos me dan la misma atenuación. Estaría comprobado eso. Entonces, como para cerrar el tema de función de propagación, vamos a ver lo siguiente. En base iterativa, la función de propagación de tensión y de corriente, si yo tengo cargada la salida del cuadripolo con su impedancia iterativa, son iguales, y estas son las expresiones que me estarían definiendo lo que es a partir, estas son iguales, a partir de los parámetros de transmisión, con el A y el D, yo puedo obtener esos valores de función de propagación en base iterativa. En el caso de que el cuadripolo esté cargado en base imagen, o sea que yo tenga la imagen de salida conectada, la diferencia que hay es simplemente que se invierte Z imagen 1 sobre imagen 2 y Z imagen 2 sobre Z imagen 1. O sea, la diferencia se produce acá, si lo quieren como reglita mnemotécnica. ¿Sí? Y al usar las expresiones hiperbólicas, acordarse que este conjunto, ¿sí?, que es esto, tiene que usar una letra distinta de gamma porque esto está multiplicado por ese coeficiente, lo mismo que en la función de propagación de corrientes. ¿Estamos? Finalmente, en el caso de la impedancia característica, estas son las expresiones que son iguales también, de función de propagación de tensión y de corriente son iguales, tienen la misma expresión, y por supuesto esto escrito en forma de, utilizando las identidades hiperbólicas. Entonces acá surge una duda. ¿Qué pasa con las funciones de propagación cuando el cuadripolo es simétrico? Si nosotros nos acordamos, en los cuadripolos simétricos, la Z11 era igual que la Z22 y A era igual a D. ¿Sí? Entonces, teniendo eso en vista, veamos qué es lo que pasa con la función de base iterativa. Si A es igual a D, acá yo tengo 2A, vuelvo, acá tengo 2A, acá tengo 2A, por supuesto estas dos son iguales, así que acá tengo 2A y acá tengo 2A. ¿Sí? Puedo simplificar los dos. Me queda eso. Vamos a borrar para que no haya distracciones. Volvamos. Me queda eso. Acá me queda exactamente lo mismo. Y, si ustedes se fijan, esto es el coseno hiperbólico, esto es el seno hiperbólico. En el caso de la carga con o la función de propagación en base imagen, nosotros tenemos estas expresiones,
La diferencia que había entre las dos, estas dos son iguales. No son iguales. ¿Sí? Cambiaba imagen 1 sobre imagen 2, imagen 2 sobre imagen 1. Pero, si estamos hablando de un cuadripolo simétrico, la imagen de entrada y la imagen de salida son iguales a la Z0, así que se me simplifican esas, se me simplifican todas esas también. Teníamos que A era igual a D, ¿sí? Entonces acá me va a quedar A al cuadrado, y acá me va a quedar A al cuadrado. Ojo que este A al cuadrado está con una raíz cuadrada. Entonces, a partir de ahí, me queda eso, en donde puedo simplificar la raíz con esto, y lo mismo acá. ¿Sí? A partir de ahí me queda eso, un pedacito que borre, me queda esta expresión así, y la otra me queda exactamente igual. A partir de ahí, esto se me convierte en eso, ¿sí? Es el coseno hiperbólico, este es el seno hiperbólico, y por supuesto, son todas iguales a las expresiones que definen tanto la función de propagación de tensión como de corriente, son iguales si el cuadripolo es simétrico a la que teníamos para base característica. Bien, acá donde estamos, preguntas o algo que no haya quedado claro sobre lo que hemos visto. Todo claro, profe. Bien, señores. Vuelvo a insistir. Preguntas o algo que no haya quedado claro. ¿Están ahí o se fueron a ver Por mi el parte no hay dudas, Por profe. ahora bien, profe. Estamos, profe. Bien. ¿Hay alguna pregunta o algo que quieran que aclaremos? Son 69, ¿ninguno tiene ninguna duda? Está todo claro, profe. Perfecto. Ahora me va quedando claro, profe, así que. Bien. ¿Qué hora es? 10:33. Bueno, si no tienen preguntas, entonces cortamos acá. ¿Qué estaba por decirles? Va a aparecer el viernes. Vamos a tener el cuestionario número 9, y va a ser sobre todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. El cuestionario es el número 9. Todo lo que hemos visto hasta el día de hoy sobre cuadripolos.
Ahí, ese cuestionario número 9 va a durar hasta el viernes, irá el lunes, el lunes 23 a las 23:55, como siempre. Estén atentos a que este cuestionario, en lugar de tener una duración de 2 semanas, como los otros, va a tener una duración de una sola semana. Esto lo hacemos más que nada porque dentro de 3 semanas nosotros tenemos el día 3 de septiembre el parcial. Así que, digamos, le damos como para, de alguna manera, hacer los que estudien para ese tercer parcial, le damos menos tiempo al cuestionario este para que vayan repasando los temas desde ya. Así que tengan presente eso. De todos modos, a ustedes les aparece ahí, cuando aparezca publicado el cuestionario, les dice cuándo termine toda la historia. Y un poquito por ahí quería decirles a algunos que por ahí han dejado de hacer cuestionarios porque les falló uno, continúan haciendo los otros. O sea, hay gente que por ahí no pudo hacer un cuestionario, no hizo el número 2 y no hizo ni el 3, ni el 4, ni el 8. ¿Sí? O sea, continúen haciendo los cuestionarios porque les va a servir como un elemento de práctica para ver problemas y por otro lado que ejercitarse en temas que van a aparecer en el segundo parcial. Entonces, el hecho de que hayan perdido de alguna manera porque dejaron de hacer los cuestionarios la promoción directa, eh, parte de la razón por la cual estamos dando los cuestionarios, eso para que ustedes durante el año, mientras estamos dictando la materia, vayan teniendo práctica y se sientan de alguna manera obligados a hacer los cuestionarios para aprender y más que nada entender la materia. Esa es la única finalidad. Entonces, a aquellos que han dejado de hacer cuestionarios, porque dicen, bueno, ya la promoción directa probablemente no tenga, no dejen de hacerlo porque le va a servir de práctica y le va a servir de elemento como material de consulta para cuando lleguen los otros parciales. Y la otra, aquellas personas que tengan presente, que quieren la promoción directa, tengan presente cuándo terminan los cuestionarios. Me estuve fijando en este número 8 y ustedes activos son alrededor de 68, 70. Al principio de año eran 96 alumnos. De esos 68, 70 activos que tenemos en este momento, los otros prácticamente es como si hubieran abandonado. En total ustedes son 96. Ya les digo, hay 26, más o menos 3 o 4 que andan dando vueltas, aparecen, desaparecen, que están inactivos. De esos 68 activos, digamos, de alguna manera, alrededor de 50 hicieron el cuestionario el día lunes a partir de las 10 de la mañana. Entonces, ese cuestionario estaba pautado desde la última semana de julio. Perdón, la última semana de junio. O sea, nosotros terminamos antes del receso, terminamos la última clase, fue el 2 de julio, que fue la última clase práctica y después vino el periodo de vacaciones y de examen. Ahí se publicó el cuestionario número 8, el cual terminaba el lunes este pasado. 50 de ustedes lo hicieron el lunes este pasado, a los 2 intentos, la mayoría, siendo que tuvieron un pay chirola para hacerlo.
profe, que en la semana que usted subió el cuestionario hubo parciales y ahora en la primera semana después de vacaciones tuvimos 2 parciales más también, entonces estuvimos estudiando para muchos parciales y quedamos ahí Bien, sobre la hora. espero que la misma dedicación tenga para el 2 de, ¿cuándo es el 2 de septiembre? El 3 de septiembre, ¿sí? O sea, les creo la excusa, pero la misma dedicación pónganse en la materia nuestra. ¿Estamos? Bueno, recuerden que si tienen dudas sobre los temas dictados, todo lo que tienen que hacer es consultar mediante el mensajero del aula virtual o mediante un mail si necesitan mostrar algo o mandar un dibujito o mandar un circuito o mandar un algo que no les da. Entonces, estamos atendiendo las consultas, pero si no consultan, nos da la sensación que está todo bien. O sea, están abiertos los canales mediante el mensajero del aula virtual, tanto como el mail. Yo reviso los mails todos los días y contesto a medida que los voy viendo. Entonces no se queden con dudas sobre estos temas, léanlo bien. Ustedes tienen lo que he dado hoy, tienen esto que he dado hoy está publicado en el PDF. Si yo me fijara a ver cuántos lo han visto ese PDF, vería que son muy poquitos. Parte de la historia de la cual yo les doy el material con anterioridad a la semana de dictado, o sea, se lo estoy dando el viernes o el sábado para lo que se va a dictar el miércoles siguiente. Es importante que ustedes le peguen, aunque sea una mirada, para saber de qué es lo que estamos hablando. ¿Estamos? Van a aprovechar más el tiempo de esa manera. Bien. Antes de cerrar, ¿hay alguien que quiera que aclaremos algo? ¿Tiene alguna inquietud sobre algo de lo que hemos dado? Y si no, nos veremos en la próxima semana. Estoy a la espera. Profe, en el segundo parcial entraría desde el cuestionario número 8 los temas. No. El segundo parcial va a entrar hasta lo que demos una semana antes del parcial. Sí, pero ¿desde cuál tema? ¿O también entraría lo del primer parcial? Entraría, no hasta el cuestionario 8, sino desde el cuestionario 8. Claro, eso, desde el cuestionario 8 hasta lo que vamos en la última clase. Perfecto. Sí, ahí vino la confusión. Arrancaría desde lo que son circuitos de lazo abierto, función de transferencia del circuito de lazo abierto, o sea, el criterio laico y aplicado al circuito de lazo abierto, función de ¿cómo es que se llama esto? Margen de ganancia y margen de fase, y root curves. Esos 3 temas no se dieron en el primer parcial, sí entrarían en el segundo parcial, y lo que demos de cuadripolo hasta una semana antes del día del parcial. O sea, para hacerlo fácil, lo que demos el día 25 de agosto no entraría, sí entraría lo que demos en la semana que viene. ¿Estamos? Entonces sí fue claro. Sí, profe, gracias. Bien. Perfecto, profe. Al pelo, si no tienen ninguna otra consulta, cerramos acá. Quédate bien, cuídense que el virus está más fuerte que nunca. Así que Buenas noches, profe, que ande bien. cuídense. Igualmente para No, ustedes. profe. Suerte. Buenas noches, Muchas profe. gracias. Saludos. Nos vemos, profe. Chao, suerte.